En esta ocasión, como grupo, hemos elegido la crisis electoral en Venezuela. El 28 de julio del 2024 declararon la victoria de Maduro. En las elecciones presidenciales de 2024, el CNE declaró a Nicolás Maduro como ganador, desatando una oleada de protestas lideradas por la oposición que acusaba de fraude electoral. La comunidad internacional, incluida Estados Unidos, Colombia y la Unión Europea, solicitó la publicación de los resultados completos. De julio a agosto de 2024, protestas y represión. Las manifestaciones masivas en Caracas y en otras ciudades fueron reprimidas por fuerzas de seguridad y grupos civiles armados pro-gobierno. Se reportaron muertes, detenciones y violencia generalizada durante las protestas. La respuesta internacional. Diversos organismos internacionales como la OEA y países como Brasil y Costa Rica pidieron transparencia en el proceso electoral, denunciando la falta de integridad y las irregularidades en las elecciones. Incluso algunos aliados de Maduro, como Lula da Silva, expresaron su preocupación por la situación. Mi grupo y yo está de acuerdo de que no se ha respetado, se ha violado la dignidad de nuestros hermanos venezolanos en sus recientes elecciones, registrando 69.000 de sus habitantes en el extranjero, representan el 1% de los electores habilitados. Esto se debe a la falta de puntos de registro y actualización de datos en los consulados venezolanos. Tuvimos la lentitud en los procesos de registro, señalando la comunidad internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones. Países internacionales, incluido nuestro país, no reconocieron los resultados. Hubo grandes violaciones a los derechos fundamentales durante el proceso electoral, teniendo los arrestos ilegales, sin justificación, una violencia desproporcionada de parte de la Policía Nacional de Venezuela, utilizando métodos mortales hacia los manifestantes, provocando muertes y desapariciones. El acoso político. El régimen de Maduro acusado de usar tácticas para silenciar la oposición y mantener su poder, teniendo la censura informativa, restringiendo varios canales nacionales e internacionales que trataron de cubrir los hechos ocurridos en el país de Venezuela. En este caso voy a tratar lo que van a ser los dos principales principios que fueron sumamente vulnerados durante las elecciones de 2024 en Venezuela. En este caso estuvo presente Nicolás Maduro. De por sí Venezuela es una sociedad democrática, de lo cual debería priorizar la decisión del pueblo en cuanto a un futuro gobernante. Sin embargo, en estas elecciones se notificó que hubo fraude y falta de transparencia. De por sí la justicia implica lo que vendría a ser la equidad y el ofrecer la transparencia en cuanto a los votos. Sin embargo, no se tomó en cuenta, haciendo de que de por sí la confianza del pueblo en cuanto a dichos votos se perdiera total confiabilidad. Según José Jiménez, dice de que la moralmente lícito muchas personas consideran que es algo que debería traer riqueza y buenas cosas. Sin embargo, en este caso Nicolás Maduro pensó lo mismo, haciendo de que algo que puede traerle caos a su pueblo a través de conseguir una presidencia es algo bueno. Sin embargo, es totalmente imposible que algo que pueda traerle caos a tu pueblo sea algo bueno. Pasando con el mismo tema a lo que vendría a ser la responsabilidad, de por sí la responsabilidad de un gobernante es el hecho de traer bienestar a tu pueblo. Sin embargo, a través de estas elecciones que hubo un fraude total, las, la ciudad hizo de que se rebelara y causó muchas muertes por algo de que deberían haberle ofrecido, que vendría a ser la justicia y la transparencia en cuanto a sus votos, haciendo de que por sí, en cuanto a la responsabilidad de un gobernante, se vio totalmente olvidado. Muchas gracias. El uso de la conciencia moral en este caso es complejo y multifacético. En el caso de Nicolás Maduro se reportaron acusaciones de fraude y represión violenta contra los manifestantes, lo que indicaría una falta de respeto a los principios democráticos y los derechos humanos. En este sentido, si el gobierno actuó conociendo estas irregularidades y decidió reprimir las manifestaciones en lugar de buscar una solución pacífica y democrática, estaríamos frente a un uso incorrecto de la conciencia moral. No se estaría actuando en beneficio del bien común, ni respetando la dignidad y los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, tenemos a la oposición, la cual, al denunciar el presunto fraude electoral, parece estar actuando de acuerdo con su conciencia moral,
buscando la transparencia y el respeto a la voluntad popular. A su vez tenemos a las fuerzas de seguridad. En este caso, al participar en la represión violenta estarían violando principios básicos de los derechos humanos y la justicia. El uso correcto de la conciencia moral hubiera sido si protegían a los ciudadanos garantizando su derecho a la protesta pacífica y buscar soluciones mediante el diálogo. También tenemos a la comunidad internacional, la cual era la OEA y los países que se pronunciaron a favor de la transparencia electoral, los cuales estarían buscando una relación con principios éticos al pedir una revisión imparcial del proceso. Pasando a los principios, valores y virtudes, en primer lugar, la transparencia está ausente. Este valor es fundamental en una democracia ya que su falta genera desconfianza en el proceso electoral. En segundo lugar, la justicia también es ausente. La manipulación de resultados y la represión de la oposición violan el principio de equidad. Además, la responsabilidad de los gobernantes, que consiste en rendir cuentas a la ciudadanía, está ausente. En este caso, las autoridades no investigan las acusaciones de fraude. Finalmente, a pesar de todos esos obstáculos, existe un valor presente, el cual es la participación ciudadana. Miles de venezolanos han protestado exigiendo justicia y transparencia, y como dice Sabater, unirse para exigir derechos es un acto cívico que fortalece a la democracia. En el punto de la libertad y de la responsabilidad, Maduro, a pesar de tener la libertad para tomar decisiones en el contexto electoral, no usó su libertad de manera ética. En lugar de emplearla para potenciar la democracia, limitó la libertad de los demás para elegir de forma justa y democrática. De esta manera, a pesar de tener la capacidad para tomar decisiones, su uso de la libertad fue inadecuado. Desde el punto de vista de la responsabilidad, Maduro no aceptó las consecuencias políticas ni morales de sus acciones. En lugar de aceptar sus obligaciones en el ámbito electoral, modificó los resultados en su propio beneficio, ignorando todas las repercusiones negativas que esto podría traer. Como lo señala el filósofo Aristóteles, tener libertad no es suficiente. Se requiere una verdadera libertad que nos lleve a hacer el bien. Maduro, al actuar sin responsabilidad, eludió esta verdadera libertad y las consecuencias de sus actos.